Este video es especial porque ahora que tengo un editor he considerado que en lo que yo hacía los análisis, él podía hacer un resumen del episodio y yo lo complementaría con mis comentarios. Aunque aclaro que debido a que estos videos son algo que debo sacar cuanto antes para la parte de la narración del episodio de hoy, usaré una voz IA. Sin embargo, en cuanto haga la recapitulación de todos los episodios en un único volumen, allí usaré mi voz real en español y la voz del editor en inglés. Espero puedan entender. Pero antes de empezar, un agradecimiento a los miembros del canal, un agradecimiento al fan de Chains, a Renato, a Soul, a Martín, a Jeffrey y al fan del café. Pero de paso quiero dar un saludo especial a Pedro Tobías, quien había pagado la membresía por muchos meses pero nunca llegué a saludarle y me lo recalcó en un video. Una disculpa. Creía que había saludado a todos los que pagan la tier de Vizcachas, pero ya vi que no fue así. En cuanto a mi canal en inglés, un agradecimiento a los nuevos miembros, a Gonzalo y a Sebastián. Antes de empezar, aclaro que desde ahora la primera sección del video será la sección del resumen del episodio y la segunda sección será la parte donde yo dé mis opiniones como siempre he hecho hasta ahora. Pero ahora sí, empecemos. Bienvenidos al resumen y análisis del capítulo 21 del arco 10 de Re:Zero. Sentado en la cama, Natsuki Subaru procesó la afirmación de que el reino de Lugúnica se enfrentaba a una crisis sin precedentes y al peligro de la ruina nacional, pellizcándose primero la mejilla. Al constatar el dolor, asimiló que aquello era definitivamente la realidad y no la continuación de un sueño. Manifestó entonces su agobio, expresando que preferiría que le dijeran que se trataba de la continuación de una pesadilla, pues estaban ocurriendo demasiadas cosas absurdas y chocantes seguidas, llegando a preguntarse si acaso estaba maldito. Beatriz, su confiable compañera que abogaba por su destino compartido junto a la cama, lo consoló asegurándole que en ese caso, él no era el único maldito, por lo que podía estar tranquilo. Subaru le agradeció el hecho de estar maldita con él y le declaró su amor, a lo que Beatriz respondió que ella sentía lo mismo. Acto seguido, él bajó la mano con la que se pellizcaba y comenzó a acariciar la cabeza de la pequeña. Era evidente que Beatriz no parecía haber recibido mucha más explicación sobre la coyuntura actual que el propio Subaru, aunque a él le habría gustado interrogar a Oveja Blanca y a Russell, aprovechando que estaban allí. Este último intervino para preguntar si la palabra chocante que Subaru había empleado significaba estar sorprendido o alterado. Subaru se lo confirmó con extrañeza, comentando que usualmente solo Otto lograba descifrar los vocablos de su ciudad natal al primer intento. Russell restó importancia al asunto, explicando que las cartas enviadas por Roswaal recientemente solían contener con frecuencia términos poco familiares. Añadió no obstante que descifrar códigos le tomaba cierto esfuerzo y que le gustaría que el margrave dejara de lado las bromas pesadas. La mención de este intercambio epistolar hizo que Beatriz entrecerrara sus ojos redondos, aumentando ligeramente su cautela hacia el comerciante. Mencionar el nombre de un allegado normalmente debería infundir tranquilidad, pero que no pudiera aceptarse de esa forma tan fácil resultaba muy propio de Roswaal. Russell compartió ese sentimiento encogiéndose de hombros y admitiendo que, aunque fuera problema de otros, no podía evitar sentirse inquieto por el modo en que Roswaal interactuaba con Subaru y su campamento. Para defender su propia postura, aclaró que era un viejo amigo del margrave y que se conocían desde hacía unos 15 años. Subaru se asombró por la duración de ese vínculo y dedujo que, por lo tanto, el hecho de que les prestara su poder durante la campaña de la Ballena Blanca había sido obra de Roswaal. Russell le pidió que no se preocupara por ello, matizando que los negocios y la amistad corrían por líneas completamente separadas. Aseguró que la decisión de cooperar en aquel entonces fue puramente suya y que si el margrave se lo hubiera pedido, probablemente se habría negado. Beatriz celebró la respuesta, apuntando que Russell evaluaba a Roswaal correctamente y advirtiendo que si hubiera dicho que eran uña y carne o mejores amigos, se habrían marchado de ese sitio en ese mismo instante. Subaru pensó para sí que resultaba muy típico de Roswaal que el hecho de insultarlo sirviera para ganarse la confianza de Beatriz. Con todo, la aclaración de Russell le resultó grata. Recordó que para unirse a la subyugación de la Ballena Blanca como una alianza, fue él quien voluntariamente persuadió a Anastasia y a Russell. Por tanto, si la negociación hubiera sido un mero montaje de Roswaal, su autoevaluación habría recibido un pequeño golpe. En ese punto, Oveja Blanca interrumpió para sugerir tímidamente al que llamó Zorro Plateado que sería mejor continuar con el relato. Aunque la niña buscaba fomentar el progreso fluido de la conversación al verlos fuera del tema, aquel apelativo añadió un elemento de interés que hizo que Subaru preguntara si podría escuchar más detalles sobre eso. Russell se lo prometió, sosteniendo que al haberle dado la bienvenida debían ser ellos quienes abrieran sus corazones para pedir su cooperación. Sin embargo, antes de proceder, señaló la necesidad de verificar que Subaru no fuera un elemento peligroso. Traduciéndolo al lenguaje de su ciudad natal,
como un chequeo. Russell se acarició la barba cuidadosamente recortada y profundizó su sonrisa mientras miraba a Subaru, quien involuntariamente tragó saliva ante la repentina sequedad de su boca. Al ser calificado como un componente peligroso, lo primero que cruzó por la mente de Subaru fue la humillante sospecha mencionada previamente por Perro Negro de que pudiera ser un arzobispo del pecado. Ansioso por despejar la acusación de ser tratado al mismo nivel que esa escoria, Subaru le aseguró que tal sospecha era incorrecta, admitiendo que no sabía cómo probarlo. Russell le interrumpió sentenciando que una defensa verbal carecía de sentido, recordando que ese era precisamente el terror que infundía el culto de la bruja y que el propio Subaru debería saberlo. Con una indicación fría e inquebrantable que hizo que el caballero bajara la vista, Russell se aproximó desde la entrada y le tendió un objeto. Al verlo, Subaru contuvo el aliento y dejó escapar un murmullo ronco al reconocer que se trataba de un teléfono celular. Era, sin lugar a dudas, el teléfono plegable que él mismo usaba, uno de los pocos artículos traídos de su mundo original del que se había desprendido hacía mucho tiempo tras entregárselo a Russell como recompensa por su cooperación, habiéndole dicho hábilmente en su momento que funcionaba como un sensor para notificar el acercamiento de bestias. Ante los balbuceos confundidos de Subaru, Beatriz le preguntó qué le sucedía. Él exclamó con frustración que nunca esperó toparse con el símbolo de sus pecados en un lugar así, pero insistió en que tratarlo como un arzobispo del pecado por ese engaño del pasado era ir demasiado lejos, argumentando que a diferencia de ellos, él sí podía preparar una disculpa adecuadamente. Russell le detuvo indicando que estaba bien, y que con eso ya lo había comprobado, afirmando que indudablemente se trataba de Natsuki Subaru. Explicó que los arzobispos del pecado eran incapaces de reflexionar verdaderamente y disculparse desde el fondo de su corazón, haciéndolo solo de labios para afuera. Al verse libre de la teoría del culto por una respuesta tan inesperada, Subaru preguntó desconcertado si el simple hecho de sostener el celular y conocer la palabra probaba su inocencia. Russell lo denegó, aclarando que no se basaba en factores externos, ya que desconocía cuántas personas les había alardeado a Subaru de ese objeto antes de que cayera en sus manos. En su lugar, reveló que lo había comprobado con sus propios ojos a través de su protección divina de la evaluación, la cual le permitía determinar el valor de lo que veía. Señalándose los ojos y apuntando luego al artefacto, Russell detalló que ese aparato aumentaba de valor únicamente mientras estaba en manos de Subaru, sugiriendo que era un artículo que nadie más podía dominar. Añadió que si él o sus subordinados lo sostenían, el objeto no emitía ningún resplandor, pero que en manos del caballero era diferente, a pesar de haber estado en silencio durante mucho tiempo. Subaru conjeturó que probablemente la batería se había agotado, pero quiso saber si todavía brillaba al sostenerlo. Russell se lo confirmó, asegurando que brillaba deslumbrantemente. Mientras saboreaba el peso nostálgico del celular, Subaru asimiló la lógica del comerciante, asintiendo que si el objeto brillaba únicamente en sus manos, era la prueba de que él era la misma existencia de aquel entonces. Deduciendo esto, Subaru le preguntó si entonces Russell sabía desde el principio que no podría usar el celular por su cuenta. El comerciante admitió que se convenció de ello tras recibirlo como recompensa, pues constató que no tenía valor para él ni para sus hombres, y confesó que pensó que el caballero se sorprendería si alguna vez se enfrentaban por ese asunto. Beatriz apuntó que la premisa de que el engañado tiene la culpa no funcionaría con Subaru, y Russell coincidió en que ella parecía entenderlo bien, aunque en el pasado la protección divina de la lectura del viento de Krush avaló el valor del celular en una negociación equitativa, sin que Subaru mintiera. El hecho de que él sintiera culpa era otra historia. Pese al alivio de ver garantizada su identidad, Subaru insistió en que aquello solo demostraba que era el mismo individuo de la campaña pasada, planteando con aprensión la hipótesis de qué pasaría si él hubiera pertenecido al culto de la bruja desde antes de ese evento. Oveja Blanca comentó que se le veía sufrir mucho por una mera historia hipotética, y Beatriz defendió su malestar explicando que su cuerpo y su alma rechazaban visceralmente esa idea. Subaru reiteró la suposición de qué ocurriría si hubiera sido un arzobispo del pecado desde antes, pensando que para despejar sospechas era mejor exponer la peor posibilidad él mismo. Russell situó el análisis en la época en que se declaró la selección real, recordando que Subaru había hecho una declaración bastante audaz en el Castillo Real. Subaru se lo confirmó con timidez y el comerciante continuó, señalando que aquella intervención le ganó bastante animosidad por parte de los asistentes, reduciendo su reputación sin generar una reacción explosiva en su entorno. Con una lógica impecable, Russell planteó de forma retórica si el culto de la bruja tomaría el lugar de Subaru en semejante estado. Subaru se rindió ante el argumento, admitiendo que incluso el culto se rendiría con el yo de aquel entonces y reflexionando con frustración que había demostrado su inocencia a través de la pura estupidez de sus acciones pasadas en el castillo. Pensó además
que, dado que la batalla de práctica con Julius parecía haber sido borrada por la pérdida del nombre de este último, el odio acumulado de los caballeros hacia él debía ser extraordinario, preguntándose si su persecución actual guardaba relación con ello. Al preguntar si finalmente era inocente a ojos de Russell, este se lo confirmó firmemente, asegurando que, incluyendo sus numerosos logros, no era una exageración decir que Subaru era el personal más confiable en el reino de Lugúnica en ese momento. Subaru celebró con emoción que su corazón se hubiera salvado por tales palabras, lo que provocó los celos de Beatriz. La pequeña le reprochó que se conmoviera tanto por ese hombre cuando ella, Emilia y los demás creían en él más que nadie. Subaru se disculpó, explicando que aunque la fe de los suyos lo hacía inmensamente feliz, el hecho de que un forastero creyera en ti conllevaba una dificultad que golpeaba de forma diferente. Beatriz, manteniéndose huraña, le advirtió que la próxima vez que dudaran de él aplicaría una penalización de 5 minutos antes de ponerse de su lado. Ante el temor de Subaru de no poder soportar ese tiempo sin su apoyo, atrajo a la niña hacia la cama y la acomodó pulcramente entre sus piernas cruzadas antes de volverse hacia Russell. Subaru dio por terminada la evaluación y exigió que le contaran la verdad. Sostuvo que si bien la crisis del reino era importante, primero quería conocer sus verdaderas identidades, seguro de que no eran simples comerciantes de la capital. Argumentó que un mercader común no hablaría de un oponente capaz de destruir el país como una némesis de toda la vida, vinculando aquello con el apodo de zorro plateado dado a Russell y el rol de oveja blanca. Antes de que pudiera hacer hablar al comerciante, una voz ruda proveniente de una dirección inesperada interrumpió el ambiente pronunciando el nombre de 6 lenguas. Subaru se giró sorprendido y descubrió que Rachins ya estaba despierto en el sofá. Rachins admitió que llevaba un rato escuchando y que con tanta charla le resultaba imposible seguir dormido, confesando que casi dejó escapar un grito al ver aparecer a Russell Fellow. Subaru se mostró aliviado de verlo a salvo, envuelto en una manta tras haber sido despojado de su ropa sucia. Dejando a un lado el hecho de que hubiera espiado a escondidas, Subaru le instó a explicar qué significaba aquello de las 6 lenguas. Rachins detalló que se trataba de un grupo de inteligencia que maniobraba detrás de escena en Lugúnica, admitiendo que aunque no dudaba de su existencia, le sorprendía descubrir que el representante del gremio de comerciantes fuera en realidad su líder. Al procesar que se trataba de una organización de espías, Subaru elevó la voz con asombro, maravillado por encontrarse con una agencia especial tan común en la ficción pero rara en la realidad. Conectándolo con sus propios referentes, exclamó que Russell era la verdadera identidad de la organización que manejaba el lado oscuro del reino. Russell levantó una ceja ante la reacción exagerada y le pidió con un leve gesto que no lo pregonara en voz tan alta, advirtiéndole que aquello involucraba su propia vida. Seguidamente, explicó que las 6 lenguas se organizaron originalmente para las actividades de contrainteligencia del reino a raíz de la guerra semihumana tras haberse subestimado las altas capacidades de espionaje de los semihumanos durante la prolongación de la guerra civil. Subaru lo encontró lógico, recordando que entre sus conocidos del batallón Pleiades había alguien capaz de mimetizarse con el entorno. Russell confirmó que la existencia de tales características, protecciones divinas o meteors, exigió la creación de una organización especializada para lidiar con ellas, ratificando su posición como el actual directo. Subaru continuó mostrándose fascinado por el misticismo del título de director y el sabor que añadía una agencia especial, mientras Beatriz le recordaba que lo sospechoso de esas personas no había cambiado, sino que se había profundizado. Russell ignoró el debate y le preguntó a Rachins de dónde había escuchado sobre la existencia de la organización, sugiriendo si acaso provenía de su padre. Rachins lo descartó con desdén, asegurando que Rickard Hoffman jamás parlotearía sobre los secretos del reino por el mero hecho de ser familia, aclarando que simplemente había conectado palabras escuchadas en rumores ocasionales y que jamás imaginó que Russell fuera el jefe. Russell elogió la lealtad de Rickard Hoffman e intentó indagar si el joven se mantenía en contacto con su padre, pero Rachins lo interrumpió con aspereza, recriminándole que se le notaba el mal hábito de jefe de espías y exigiéndole que hablara de una vez en lugar de hacerlo hablar a él. Russell hizo una reverencia teatral disculpándose ante la mirada afilada de Rachins. Para Subaru, aquel intercambio sirvió para probar de forma definitiva que los antecedentes de nobleza que Rachins reveló en las alcantarillas eran reales. Retomando la palabra, Russell le explicó a Subaru que, aunque no podía revelar información clasificada, el objetivo supremo de las 6 lenguas residía en la defensa nacional mediante la contrainteligencia, ocultando sus identidades y usando el título de representante del gremio de comerciantes como una mera fachada pública. Subaru bromeó diciendo que para ser una fachada era un puesto un poco grandioso, a lo que Russell respondió que era el resultado de balancear la autoridad y la voz necesarias para su fachada, aclarando que no todos los influyentes de la capital pertenecían a la red. Beatriz comentó con solemnidad
seguridad que la situación actual habría sido mejor si lo fueran. Un punto vergonzoso que Russell tuvo que admitir con una mueca solemne. Abordando finalmente el tema principal de la crisis que asolaba Lugunica y que guardaba relación con la persecución del grupo de Subaru y la captura de Emilia, Russell reveló que el nombre del mayor enemigo del reino era los hijos amados. Subaru quiso confirmar si el objetivo de esa facción era destruir la selección real, pero el director matizó que lo que intentaban destruir era el propio reino en sí. Al preguntar Subaru sobre la enemistad de la que habló antes, Russell detalló de forma indiferente que existían registros de sus maniobras en las sombras desde hacía más de 30 años. Al escuchar una cifra tan inimaginable, Subaru abrió los ojos de par en par conmocionado, asimilando que las 6 lenguas prácticamente habían estado luchando contra ellos desde su fundación tras la Guerra Semihumana. Russell confesó con pesar que la historia de la organización era la crónica de una enemistad secreta contra los hijos amados, admitiendo que al ser un oponente de naturaleza desconocida, constantemente se vieron obligados a adoptar una postura defensiva tan patética que apenas les alcanzaban las fuerzas para evitar que hicieran lo que quisieran en el país. Rachin se mofó de la confesión, tachando de patético que una agencia estatal solo hubiera estado recibiendo palizas. Russell aceptó la crítica sin palabras, reconociendo que los repentinos cambios de bando de los nobles, las figuras influyentes y los actos de filtración de información a otras naciones eran demasiados para mencionarlos. Añadió que en los 12 años que llevaba como director no había logrado dar un golpe efectivo para romper el estancamiento, limitándose a aplicar tratamientos sintomáticos hasta la reciente aparición de Oveja Blanca y Perro Negro. Subaru miró a la niña que esperaba detrás del director, y ésta, tensando sus adorables facciones y llevándose la mano al pecho, confesó que originalmente tanto ella como Perro Negro formaban parte de los hijos amados. Al comprender que habían logrado la deserción de miembros del enemigo, Subaru se mostró asombrado por la magnitud del logro. Russell explicó que varias coincidencias estuvieron de su lado para conocer finalmente el trasfondo de sus hostiles oponentes tras 30 años de estancamiento. Oveja Blanca matizó tímidamente que ella no lo sabía todo a la perfección, y que había temas de los que podía hablar y otros de los que no. En un momento de distracción, la niña murmuró para sí misma que se sentía sorprendida de haber tenido tal valentía y que de haber sido así, debió haberlo hecho antes. Pero al percatarse de la curiosidad de Subaru, agitó las manos apresuradamente asegurando que no era nada e insistiendo en su posición actual. Antes de que Subaru pudiera indagar más, Rachin se interrumpió cuestionando la prudencia de confiar en unos desertores y sugiriendo el riesgo de que todo fuera una trampa del enemigo para manipularlos a su antojo. Russell defendió la alianza argumentando que si fuera un engaño ya habrían sido aplastados, detallando que en el año que Oveja Blanca llevaba con ellos, habían frustrado más maniobras secretas de los hijos amados de las que podía contar con una mano, por lo que no tendría sentido que contribuyeran tanto. Pese a la insistencia de Rachin de que les faltaba precaución, Russell le instó a no preocuparse, asegurando que había tomado medidas para prevenir cualquier traición, y afirmando que los desertores se habían ganado su confianza. Mientras ambos se escrutaban mutuamente, Subaru se mantuvo al margen, sintiendo que la categoría de ambos actores era distinta dada la astucia de Russell frente al trasfondo de matón de callejón de Rachin. Beatriz intervino para apuntar con pragmatismo que si contaban las alcantarillas y la protección actual, estaban a mano entre el comerciante y el matón. Oveja Blanca interrumpió el intercambio y, fijando una mirada seria en Subaru, bajó profundamente la cabeza para expresarle su sincero agradecimiento. Ante la confusión de Subaru sobre el motivo de tal gesto, la niña aclaró con entusiasmo que se debía a la subyugación del arzobispo del pecado de la pereza, Betelgeuse Romani-Conti. Subaru abrió los ojos de par en par, perplejo por cómo los eventos del inicio de la selección seguían saliendo a la luz, y le preguntó directamente si ella había sido uno de los dedos de aquel infeliz. Oveja Blanca lo negó, pero explicó de manera exaltada que debido a la desaparición de la pereza, su mamá se había puesto muy apurada de un lado a otro, un caos que ellos aprovecharon para poder escapar del control enemigo. Subaru confesó haberse perdido nuevamente en la historia, incapaz de entender qué clase de caos o qué tipo de madre se alteraría por la caída de Betelgeuse. Oveja Blanca admitió que ella tampoco conoció la verdadera identidad de esa figura durante mucho tiempo, debido a que siempre se presentaba con una apariencia distinta, impidiendo cualquier conversación seria, pero aseguró que finalmente lo había comprendido. Con los ojos brillando como si abriera la tapa del gran secreto que guardaba en su interior, la niña reveló con entusiasmo el nombre de la persona a la que los hijos amados eran obligados a obedecer y llamar mamá, la arzobispo del pecado de la lujuria Capella Emerada Lugunica. El impacto
impacto de aquel nombre congeló instantáneamente los pensamientos de Subaru, calmando su confusión como si le hubieran vertido agua fría. Le tomó un largo tiempo asimilar y rumiar la afirmación de que Capella era la mala persona detrás de la organización de los hijos amados. Mientras Subaru permanecía en silencio, Russell reprendió levemente a Oveja Blanca por haber sacado a relucir ese nombre de forma tan apresurada, recordándole que debía ser cuidadosa con el manejo de la información, ya que sus cartas en mano equivalían a su propia vida, una lección que afirmó haberle enseñado incontables veces durante el último año. La niña bajó los hombros deprimida ante el sermón, pero ese intervalo permitió que el cerebro de Subaru volviera a funcionar. Para Subaru, aunque todos los arzobispos del pecado merecían el calificativo de ser lo peor, la naturaleza malvada de Capella representaba un objeto de repudio excepcional. Solo se había cruzado con ella una vez durante la batalla en el ayuntamiento de Pristella, pero era el principal oponente al que deseaba no tener que volver a ver jamás. Beatriz compartió su asco, juntando que poner los nombres de mamá e hijos amados en una misma frase era una combinación de palabras que daba ganas de vomitar. Subaru añadió que podía imaginar perfectamente a Capella usando esos términos y comprendió de inmediato el deseo de Oveja Blanca por escapar. Sintió alivio de que Beatriz no la hubiera visto en persona, juzgando que ningún arzobispo era bueno para su educación emocional y Capella en particular. Oveja Blanca relató con una dolorosa sonrisa que Capella reunía a niños de diferentes lugares para tratarlos como sus propios hijos bajo la orden de verla como una madre, admitiendo que desvincularse de esa costumbre era muy difícil porque todos lo tenían grabado en sus cuerpos. Para Subaru, el hecho de que llamaran de esa forma a su objeto de terror tras haber desertado evidenciaba la inmensa adversidad sufrida, celebrando sinceramente que la niña hubiera logrado salir de esa posición infernal. No obstante, señaló con firmeza que a Perro Negro le faltaba gratitud, quejándose de que aquel tipo tuvo la intención de quemarlo a él y a su linda Beatriz, y advirtiendo que no lo perdonaría si no se disculpaba. Un castigo que Beatriz secundó señalando también a la niña. Oveja Blanca parpadeó ante el guiño simultáneo de la pareja y prometió con una pequeña risa que se aseguraría de hacer que Perro Negro se disculpara. Subaru quiso saber si los hijos amados funcionaban como una unidad del culto similar a los dedos de la pereza o las esposas de la regulación. Pero Beatriz le advirtió que no dijera cosas tan descuidadas, bromeando con que si Sylphie lo escuchara expresarse así, le daría una paliza dada la poca afinidad que le tenía. Subaru agradeció que hubiera más chicas apoyando a Emilia y recordó que Sylphie, quien esperaba en la mansión Roswaal junto a Ryusu y sus réplicas, había sido una de las esposas de Regulus. Preocupado por el estado del campamento fuera de la capital, asumió que no le quedaba más remedio que confiar en Roswaal para movilizar al personal externo. Al preguntar por la percepción de Oveja Blanca, la niña aclaró que ella nunca se había encontrado con otros cultistas de la bruja, lo que llevó a Subaru a conjeturar que se trataba de una fuerza separada o del ejército privado del arzobispo de la lujuria, reiterando su repulsión hacia el nombre de la organización al saber que Capella estaba involucrada. Mirando de reojo a Krush, reflexionó que la sangre de dragón vertida en el cuerpo de la duquesa era otra de las cicatrices dejadas por Capella, recordando la infinidad de vidas humanas destruidas por sus manos en Pristella. Comprendió entonces por qué Russell y sus espías no habían podido atrapar su cola en 30 años, dada la capacidad de la lujuria para alterar su apariencia y forma a su antojo. Russell confirmó que la veracidad de la información solo pudo establecerse cuando la exposición pública de Capella en Pristella coincidió finalmente con el perfil que Oveja Blanca y las demás conocían de ella. Subaru asimiló horrorizado que si los cambios de opinión de los nobles y los actos de beneficio al enemigo respondían a las capacidades de Capella, significaba que todas esas figuras influyentes probablemente habían sido reemplazadas por ella. Al percatarse de la magnitud de esa invasión silenciosa, Rachins hizo temblar su voz con el rostro tenso, incapaz de articular la aterradora posibilidad, mientras Beatriz se estremecía acurrucada entre las piernas de su contratista. Subaru buscó la confirmación final de Russell y el director de las 6 lenguas, habiendo avanzado ya a la etapa de resolver el conflicto, asintió profundamente para declarar con solemnidad que, en efecto, tanto el Consejo de Sabios del Reino como la mayoría de la alta nobleza habían sido reemplazados por Capella Emerada Lugunica al mando de los hijos amados, advirtiendo además sobre el alto riesgo de que la piedra de la historia del dragón se encontrara actualmente en manos de dicha lujuria.
Espero que les haya gustado esta narración del episodio, pero ahora hablemos de las revelaciones que nos trajo este capítulo. Primero, sonreí mucho cuando leí la parte donde Russell hace referencia a cómo es que deduce los términos extraños que usa Subaru, y eso porque Roswaal los emplea en las cartas que intercambia con él. Esto es algo que ya se podía deducir, no recuerdo si se comentó en una historia secundaria, pero sí recuerdo que entre la influencia que trajo Subaru a los miembros de la Mansión Matters, una de ellas fue los términos que usa para hablar, términos que no solo Garfield ha empezado a usar, sino que también Roswaal, aunque probablemente a Garfield no le haría gracia que a su rival amoroso también le gusten los términos de Subaru. Creo que lo más interesante de esta parte es que se hacen referencia a los sucesos que pasaron en Eras una vez en Lugúnica. Sé que no todos tienen tiempo o ganas de leer las novelas, pero si les gusta mucho Roswaal y Russell, creo que es la novela que no debes perderte de ellos, ya que nos cuentan cómo se conocieron y cómo fue que inició su amistad. Sinceramente sé que se dice mucho que Tapei mete lore importante a historias secundarias, pero creo que algo que no se dice es que al final el autor mete las revelaciones más importantes de esas novelas a la historia principal. Ojalá el fandom fuera más consciente de esto. Otra cosa que también el autor aprovechó para hacer con el episodio de hoy es el hecho de que nos dan un poco más de contexto sobre cómo fue que Subaru convenció a Russell de que lo ayuda a ser de intermediario en las negociaciones con Crush. Obviamente sabemos que le ofreció el celular a cambio de esa ayuda, pero no sabíamos exactamente qué palabras usó para convencerle. Pues resulta que para convencerlo le presentó el celular como un Metia, uno capaz de detectar a las más bestias. Personalmente esta respuesta me encantó y de hecho, aun si no se hubiera presentado esta información, yo ya sabía por qué es que Russell se mostró tan interesado en el celular de Subaru. Verán, en las novelas se dice que Russell está constantemente en búsqueda de los Metias, ya que muchos de estos artefactos suelen ser legados de la bruja, y obviamente es preferible para ellos recolectar todo Metia que avistan a fin de que puedan evitar que caiga en las manos equivocadas. Otra parte que considero que fue interesante es el regreso del celular de Subaru. Sé que dicho así suena cómico, pero y si bien lo es, me encanta que viejos elementos de la obra anden siendo usados nuevamente, y me gustó mucho, pero mucho cómo es que Russell le devolvió el celular para confirmar que Subaru es un aliado. La protección divina de Russell le permite ver el valor de los objetos o personas, y el celular era algo que él vio desde el inicio que extrañamente solo tenía valor en las manos del protagonista. Parece que de una forma u otra, cuando Subaru negoció el celular con él en el arco 3, el celular brillaba. Por eso cuando vio que el celular volvió a brillar al estar de nuevo en las manos de Subaru, dedujo que hablaba con el Subaru original. Pero que compruebe que era el Subaru original no bastaba, sino que también debía comprobar si era realmente un ciudadano leal al reino, más ahora que se le acusa de ser un arzobispo. Al menos eso fue lo que pensó Subaru, pero Russell le revela que no tiene duda de eso y le cuenta cómo es que el ridículo que hizo en el episodio 13 prueba su inocencia. Sinceramente esta parte me encantó bastante, no solo porque el texto muestra a Russell como un hombre con un gran ingenio, sino porque también ayuda a darnos más contexto sobre ciertas cosas previas que sucedieron en episodios anteriores. Por ejemplo, recuerdo que cuando Marcus fue a apresar a Emilia, se mencionó allí el nombre de Subaru, y recuerdo bien que se dice que los soldados presentes mostraron furia y sed de sangre ante la mención de ese nombre. Ahora que Russell menciona que nadie le hizo pagar por sus declaraciones vergonzosas, esto nos hace deducir que si los caballeros mostraron esa hostilidad ante el nombre de Subaru, fue porque deseaban hacerle pagar por las declaraciones de ese día. Recordemos que ahora que Julio fue borrado, nadie recuerda que el caballero de Anastasia lo puso en su lugar ese día. Y ahora que lo pienso, en cuanto Subaru sea avistado por los caballeros, pasará de nuevo otra situación como pasó en Child's Play. Por si no recuerdan, en esa ciudad la gente estaba muy enfadada con Subaru y su grupo, por lo que es inevitable creer que ahora pasará lo mismo, pero por la parte de los caballeros. Antes de seguir, quisiera compartirles un dato interesante. ¿Sabían que ya conocemos el anterior poseedor de la protección divina de Russell? Nada más ni nada menos lo poseía Hoshin, y a menos que recuerde mal, Echidna solía decir que ese hombre lograba grandes cosas gracias a esa bendición que recibió. Por eso les repito, tengan fe en Russell. Después me encantó el diálogo de Ratchin sobre la identidad de Russell. Como les he venido diciendo anteriormente, él ya había interactuado con ellos, e incluso si no recuerdo mal, la razón por la que unió su grupo al de Fel fue porque estaban escapando de Russell. Ratchin es realmente un crack. Espero que pronto también podamos ver a Elaine volver a interactuar con el hombre que lo humilló en una negociación. Después, en la parte donde Russell da algo de contexto sobre la organización de las 6 lenguas y cómo se creó, Russell menciona algo interesante. Él dice que es el actual director, y esto me llama mucho la atención y ya les diré por qué. Verán, en historia secundaria se nos narra la vida de Orfe, un hombre que se ganó una gran impresión del reino debido a su gran red de contactos, y debido a lo útil que fue, se formó las 6 lenguas, pero no sabemos si lo pusieron como el primer director. Lo más probable es que sí. Digo, si el tipo ya estaba haciendo un buen trabajo, creo yo que había que premiarlo. Lo más curioso es que yo considero que Russell se parece mucho a Orfe. ¿Será que Russell es hijo de Orfe y heredó el negocio familiar? Personalmente me gustaría volver a ver a Orfe. Si bien ya pasó décadas desde que salió, él era un contemporáneo de Wilhelm, así que fácilmente debe seguir con vida. Además, él tuvo un rol activo en la novela de Lex 6, la cual, cuando fue reescrita, añadió mucho más contexto y diálogos a Orfe. Me encantaría decirles si se reveló algo interesante, pero cuando me puse al día con las
novelas de Re:Zero, esa novela no había sido actualizada aún y solo leí la versión que ya no es canon. Pero aún cuando leí la versión no canon, recuerdo leer que fue gracias a la red de información que manejaba Orfe que el reino logró localizar y detener al antiguo arzobispo del orgullo. Volviendo al presente, después Russell comenta cómo es que hace 13 años tomó el cargo de director. Eso me hace recordar algo interesante. Verán, en la novela donde Russell y Rowell se conocen, en realidad estaba situada aproximadamente mucho más atrás que la fecha anterior que dije. Eso quiere decir que el Russell que vemos en esta ilustración aún no era director, lo cual me sorprende porque ya para esa época parecía tener un cargo superior. Posteriormente sería una gran sorpresa el hecho de que antiguos hijos de Capella anden ahora trabajando para Russell, pero lo más curioso es que se dice que si tanto Melty como Wolf pudieron escapar fue por la subyugación de Peter Lees que hizo Subaru. Y acá quiero decirles algo que es un headcanon y no es nada confirmado. Me gusta pensar que los sucesos de la profecía del trono en realidad iban a pasar en el canon principal, pero la muerte de Peter Lees hizo cambiar de decisión a Capella, quien ante la muerte de alguien que seguía su evangelio quizás la hizo reflexionar o al menos la puso dubitativa de si realmente debería seguir con el plan. Y eso de una forma u otra terminó desembocando en ese breve diálogo que tiene en el arco 5, donde dice que no siga a rajatabla el evangelio. Quizá los sucesos del juego era el primer plan que Capella tenía para destruir el reino, y como ese plan falló, tuvo que crear otros planes que ya andamos viendo en la actualidad. Por cierto, algo que no pude decir es que Russell dijo que se aseguró de que Melty y Wolf no sean doble agentes, y la verdad yo creo que no hay que preocuparse mucho por eso. Recordemos que en Re:Zero existen los juramentos de alma o las marcas malditas que pueden emplearse para este tipo de situaciones. De hecho, esa escena de tortura a Elaine es justamente producto de una marca maldita, así que quiero creer que el loco que defiende la nación ya estableció medidas de seguridad en Melty y Wolf. También algo que quisiera agregar es que Russell menciona ciertos sucesos que aparentemente los hijos de Capella han ido provocando en el reino, y entre ellos se menciona la filtración de información. ¿Por qué es curioso esto? Porque hace poco se reveló una historia principal de que Reinhardt en su niñez desbarató un plan que incluía la filtración de información a otros países. ¿Será que Reinhardt sin saberlo interfirió en las actividades de Capella? Puede ser. Solo por este dato me imagino a Capella alegrándose mucho cuando pidió su ejecución en la historia alternativa de Sasageru. Después vendría la revelación de cómo es que los sucesos de Prestella confirmaron a las 6 lenguas que Capella era la misma madre a la que Melty y Wolf sirvieron. Y también se revelaría lo más impactante de todo: muchas personas en el reino ya han sido reemplazadas, especialmente los miembros del Consejo de Sabios y varios nobles principales. Y eso sería todo por hoy, pero las especulaciones pueden seguir. Personalmente pienso que cuando dicen que Capella reemplazó a personas claves del reino, eso puede entenderse de dos formas. Capella transformó a sirvientes suyos en las personas que quería reemplazar, o simplemente los hijos de Capella tienen la misma habilidad que Sitone tenía, la habilidad de transformarse en los demás. Personalmente dudo mucho que cada hijo tenga la habilidad de transformarse, ya que creo yo que sería muy roto. Y también descarto esta opción, ya que si realmente alguien se transformó en Miglotok por una habilidad o algo así, entonces debió de revertirse a su apariencia original en cuanto fue asesinado, pero ya vimos que no pasó. Por ahora me mantengo firme en que los hijos de Capella que han reemplazado personas han sido transformadas externamente por Capella, y ojalá que los hijos transformados sean fuertes, porque si no, como que no habría mucha gracia. Quizás piensen que tenemos razones para creer que los hijos son fuertes, pero aparentemente Crush ya mató a uno de estos hijos y no parece que le dio pelea. En fin, ya veremos qué pasa. Por último, creo que con este episodio y énfasis con la parte donde dije creo que ya podemos decir que la persona detrás de la enfermedad que mató a la familia real fue Capella. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos constancia por historias secundarias que la enfermedad de la familia real fue algo que tomó incluso por sorpresa al mismísimo Russell, y este se enfadó cuando aparentemente Roswaal no le contó. ¿Recuerdan que el día de hoy Russell decía que fueron incapaces de responder a muchas cosas que pasaron en los últimos años? Pues mi teoría es que una de esas cosas a las que fueron incapaces de responder fue la enfermedad real provocada por Capella, y esto a su vez alimenta mi creencia de que la princesa Esmeralda Lugúnica, que falleció hace mucho tiempo atrás, es la misma arzobispo de la actualidad. Como se tiene constancia que esta princesa no tenía buen carácter y era malévola, tiene mucha lógica de que guarde resentimiento y añore la caída del reino, lo cual es algo que Russell nos confirmó en este episodio. Nos confirmó que Capella quiere destruir la nación. Pero eso sería todo por hoy. Sé que parece que la parte de análisis es más corta que antes, pero en realidad no es así. Antes tenía que inevitablemente recapitular el episodio, pero ahora que ya el editor lo hace por mí, como que puedo tomarme la libertad de solo ir directo al punto. También antes de retirarnos quiero comentarles algo. A partir de ahora pondré al editor a resumir los episodios mientras yo hago la parte de análisis del episodio del momento. Lamentablemente, como estos videos tienen que estar listos cuanto antes, por ahora aún usaremos la IA, al menos en los videos de este tipo, pero ya los shorts y los videos recopilatorios que haremos de todos los episodios del arco serán grabados con voz real y con datos extras para un mayor disfrute de ustedes. Estoy muy emocionado con esta nueva serie de videos y me alegraría mucho saber que este nuevo estilo de video también le gusta al público. Si todo sale bien, quizás podamos narrar el arco 7, 8 y 9 cuando la novela actual ande en hiatus, pero claro, esa sería una meta muy a posterior. Igual déjame saber lo que piensas
cosas en los comentarios.